Hola, en este vídeo vamos a resolver uno de los ejercicios puestos en el examen de acceso a la universidad en la EBAU de Química en el año 2022 en el Principado de Asturias. Aquí debajo en la descripción te iré dejando los enlaces al resto de ejercicios de la EBAU de Química y tienes un montón de ejemplos más en los vídeos que te aparecen ahí debajo. Pues este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de equilibrios químicos de gases. El enunciado que tenemos por aquí lo que nos dice es que en un recipiente de 0,5 litros se introducen inicialmente 0,7 moles de bromo gas. Nos dan la reacción, la disociación del bromo a una cierta temperatura que nos dicen 873 Kelvin y nos dice que en esas condiciones, en el equilibrio, el grado de disociación es 0,6. Recuerda que el grado de disociación lo solemos representar por la letra alfa. Y nos preguntan, en primer lugar, el valor de la constante K sub C, constante de equilibrio en función de las concentraciones, y la constante K sub P. Y en segundo lugar, nos preguntan las presiones parciales de cada uno de los componentes de la mezcla. Pues bien, vamos a interpretar el problema y vamos a ir explicando paso a paso. Y al final responderemos a esa última pregunta que veías también sobre el calor y el desplazamiento del equilibrio. Pues lo que tenemos que entender es que estos problemas de equilibrio químico los vamos a hacer escribiendo la reacción y bajo la reacción vamos a ir poniendo las cosas que pasan. Nosotros sabemos los moles iniciales del bromo 2, del bromo diatómico, y que si de este no hemos puesto nada, no tendremos ningún mol de este. Que cuando la reacción avance, gastaremos una cierta cantidad de moles aquí, que podemos identificar con la letra X. En el otro sitio no tenemos nada que gastar, por lo tanto no hay nada que poner. Que formaremos aquí nada, pero por cada mol que se disocia, como la reacción aquí lleva un 2, por cada mol que se disocia de bromo diatómico tenemos 2 moles, por lo tanto, por cada X, 2X de bromo gas monoatómico. Y entonces, cuando estemos en el equilibrio, los moles en el equilibrio, aquí que tendremos los que había, 0,7 menos los que gastamos. Y aquí tendríamos los que había, pero no había nada, más los que formamos, 2X. Entonces, en todos los problemas de equilibrios deben darnos un dato para poder calcular esta X. Podría ser la constante, pero en este caso la constante es lo que nos preguntan. ¿Cuál es el dato que nos permite cerrar el problema y calcular esta X? El grado de disociación. El grado de disociación que tengo que saber lo que significa. Alfa, grado de disociación es número de moles disociados, es decir, número de moles que reaccionaron respecto del número de moles iniciales de la sustancia que se va a disociar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dicen? Que alfa es 0,6. Y 0,6, que va a ser igual al número de moles que reaccionaron, número de moles que se disociaron, X, partido del número total de moles, ¿cuántos se disociaron respecto de los que tenía? De 0,7, con lo cual, de aquí, de una manera muy sencilla, despejo la X, el 0,7 pasa allí, y me queda 0,42. Este dato es el que me va a permitir saber qué cantidad tengo de todo, porque aquí, si tengo 0,7 menos X, como sé que X es 0,42, aquí voy a tener 0,28 moles de bromo diatómico en el equilibrio, y aquí, si tengo 2X, 2 por 0,42 me queda 0,84. Y sabiendo esto, ahora puedo responder ya a lo que me quieran preguntar. Que me preguntan el valor de K sub C. Recuerda, siempre que te pregunten algo sobre una constante, escribe la expresión de la constante. K sub C, constante en función de las concentraciones, es la concentración, siempre en el equilibrio, de bromo elevado al cuadrado, partido de la concentración de bromo diatómico, y esté sin cuadrado. Recuerda
que este cuadrado que hay aquí corresponde a este 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Que la concentración es número de moles, 0,84, partido del volumen, 0,5. Y que esto va al cuadrado. La concentración del bromo diatómico, 0,28 partido del volumen, y cuando realizas todas estas operaciones te queda 5,04. En las constantes, por regla general, no nos piden unidades, nos piden simplemente el valor. Dado que es una de las cosas que me preguntan, la recuadro por ahí para distinguirla. Cuando ya sé la constante K sub C en función de las concentraciones, algo que puedo hacer de una forma muy sencilla es calcular K sub P. Para esto tengo que conocer la relación entre K sub P y K sub C, que es que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a delta de N. Y recordar que este delta de N es la variación en el número de moles de gas. Variación en el número de moles de gas es delta de N, que lo leo en la fórmula ajustada. Como aquí hay 2 moles de gas y aquí hay solo 1, en este caso delta de N es 2 menos 1, 1. Con lo cual, para calcular K sub P, tendré que es igual a K sub C, 0,05 por R. El valor de R me lo dan en atmósferas, litro, Kelvin, mol. 0,082 por la temperatura que me la dicen. Ojo, muy importante, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Si me lo hubiera dado en centígrados tendría que haberla pasado, pero ahí ya estaba en Kelvin, 873, y esto elevado a 1, que era el delta de N. Efectúas esta operación y a mí me salió 360,5. Y esto era otra de las cosas que te piden, pues entonces remarcamos este resultado para tenerlo bien identificado. Por lo tanto, esquema X, 2X, en este momento uso alfa para poder calcular X y puedo resolver. Aquí podíamos haber hecho el cálculo de la X de otra forma diferente. Si tenemos bromo 2 y 2 de bromo, y aquí tenía de moles iniciales 0,7, también podía haber puesto que en el equilibrio aquí me iba a quedar 0,7, es decir, los moles que había multiplicado por 1 menos alfa, es decir, por la proporción no disociada, mientras que aquí tendría los 0,7 por 2 y por alfa, lo que en los ejercicios de ácidos y bases hacemos muy habitualmente. C por 1 menos alfa, y aquí 2C alfa sería, pues aquí sería número de moles por lo no disociado, y número de moles por lo disociado con el 2 que corresponde aquí. Si haces estas operaciones, evidentemente te sale el mismo resultado. Vamos a borrar ahora todo esto un poco para poder responder a las 2 preguntas que nos quedaban. Pues nos queda responder a las presiones parciales de los gases. Recuerda que la presión parcial de un gas puedes calcularla de 2 formas. Presión parcial de un gas, que sería P sub I, puedo calcularla por fracción molar, número de moles de esa sustancia partido el número total de moles, multiplicada por la presión total, o también puedo calcular la presión parcial de un gas si aplico la fórmula P por V igual a N RT, la ecuación de los gases perfectos. Si aquí pongo el número de moles del gas, voy a calcular la presión parcial del gas, es decir, presión parcial del gas, si despejo de aquí, será número de moles de ese gas partido del volumen total de la mezcla por R y por T. Y esto es lo que voy a aplicar en este caso para calcular la presión parcial del bromo diatómico. Será número de moles del bromo diatómico en el equilibrio, 0,28, partido del volumen, 0,5 litros, por el valor de R, que me lo dan en atmósferas, litro, Kelvin, mol. Por eso puedo poner aquí el volumen en litros y aquí los moles, 0,082, por la temperatura en Kelvin,
873. Esta presión me sale en atmósferas y a mí me salió 40 atmósferas. Para la presión parcial del Br2. Si aplico lo mismo a la presión parcial del bromo monoatómico, presión parcial de este bromo va a ser el número de moles que tiene, 0,84, partido del volumen, 0,5, y otra vez por R, 0,082, por la temperatura, 873, que me salía 120,6 atmósferas. Una cosa que vemos que sí que tiene sentido es que como aquí hay como la tercera parte de moles, lógicamente no sale la tercera parte de presión parcial. El que tiene más moles, la presión parcial es superior. Y nos queda una última pregunta en este ejercicio. Nos decían que si aportabas calor, en el equilibrio, si aportabas calor, aumentaba la proporción de bromo 2. Y que justifiquemos si entonces la reacción es endotérmica o exotérmica. Cuando nos preguntan esto, tenemos que aplicar el principio de Le Chatelier, que nos dice que el sistema reaccionará para intentar atenuar las modificaciones hechas. Entonces, cuando tú aportas calor, el sistema va a consumir calor. El sistema, cuando se aporta calor, se desplaza en el sentido en el que lo consume. Si yo aporto calor y se desplaza en este sentido, es que la reacción en este sentido es endotérmica. Por lo tanto, consume calor en esta dirección. Y si consume calor en esta dirección y nos preguntan si la reacción en general es endotérmica o exotérmica, si hacia allí consume calor, hacia aquí lo produce, por eso diríamos que tendría delta de H menor que 0 en la forma directa en la que está escrita y que la reacción sería exotérmica. ¿De acuerdo? Cuando das calor se aporta o se desplaza en el sentido en el que lo consume para atenuar esa modificación. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Tienes más ejercicios de BAU aquí en los enlaces en la descripción. Hasta pronto.